Muchísimas gracias a todas las personas asistentes que tenemos aquí en este panel. Les damos la bienvenida. Yo soy Carolina Guerrero, profesora titular de la Universidad Simón Bolívar. Me toca moderar este panel sobre materialidad de la cultura, discursos e instituciones. Hoy tenemos las presentaciones de los profesores Claudio Denisa Riojas de la Universidad Nacional de Quilmes. Claudio Riojas nos va a presentar una ponencia cuyo título es Los estudios venezolanos en Corea, aproximación bibliométrica a la temática venezolana en la revista asiática de estudios latinoamericanos de Corea. En segundo lugar, vamos a escuchar la ponencia del profesor Leonardo Javier Rivas de la Universidad de los Andes, que se titula Radiografía para una industria derruida, la producción editorial venezolana en el siglo XXI, inventario de avatares, revisión de iniciativas. Y en tercer lugar, vamos a escuchar a la profesora Mariela Díaz de la Universidad de Oriente con su ponencia titulada Contribuciones al análisis crítico del discurso, contribuciones del análisis crítico del discurso al estudio de la cultura venezolana. Gracias a todos y bueno, escuchemos al profesor Claudio Denis con su presentación sobre los estudios venezolanos en Corea. Claudio, te escuchamos. Muchas gracias. Hola, buen día. Bueno, vamos a salir hacer primero un paneo general sobre los estudios en América Latina, y los estudios latinoamericanos en Corea, y luego entramos a lo venezolano, que es un poco más pico, digamos. En principio, vamos a hablar de cómo se desarrollan los estudios latinoamericanos en Corea. Partimos de cierta coincidencia en la forma de asumir básicamente los estudios de ciencias sociales, y es que desde el siglo XIX se plantea una visión entre centro-periferia. El caso coreano era muy específico porque hasta 1910 fue un país cerrado al mundo, luego pasa por una invasión japonesa, la reapertura o apertura inicial hacia Occidente fue reciente. De hecho, lo ubicas en el mundo occidental desde los 70. Sin embargo, los estudios latinoamericanos empiezan a verse en la academia coreana desde los años 60. Se formalizaron, esto vale decir, la academia coreana, muy abierta al mundo todo esto, pero la academia coreana es básicamente controlada por el Estado, financiada por el Estado y absolutamente todo por el Estado. Entonces se decreta desde el año 81 la creación de institutos y el apoyo gubernamental al estudio del español, por ejemplo. Entonces, inicialmente se crea la Asociación Coreana de Hispanistas, que se encargó de los estudios latinoamericanos. Sin embargo, un par de años después, como lo decía el nombre, se dedicó simplemente o únicamente a la enseñanza del español. En el 86 se crea la Asociación de Estudios Latinoamericanos de Corea, que es con la que está haciendo este artículo, y luego se crean otras asociaciones que básicamente compiten en una suerte, digamos, como de red, así como funciona en Estados Unidos, que son redes de universidades que compiten entre ellos, básicamente igual. Entonces, la intención del Estado, que está documentada para acercarse a América Latina, pasa inicialmente por enseñar español. Le enseñamos español a los académicos, incluso se dieron becas fundamentalmente a España, se firmó un convenio para crear el Instituto Cervantes en Corea, y bueno, luego hay pocas becas en América Latina, pero fundamentalmente trianguladas. Esto lo vamos a ver también con la información triangulada con Estados Unidos, con España, que es como el canon del idioma. Bueno, supuestamente. Entonces, esta asociación crea la Revista Asiática de Estudios Latinoamericanos, y se crea en el 88. Inicialmente es un título anual, luego 2, luego 3, tenía 3 años con 4 títulos anuales,
hasta el 2020, que bueno, pasó lo que pasó y básicamente se paralizó. ¿Cómo se paralizó? Yo lo trabajé hasta el 2019. Entonces tenemos 32 volúmenes, bueno, publicación trimestral, los idiomas que se aceptan son inglés, portugués, coreano y español. En este lapso de tiempo se evidencian 154 artículos. El idioma de publicación, básicamente 40% de los artículos están en coreano, 30% en inglés y el 30% en español. Es decir, hay un .8, .7 y el 0.6 en portugués. Sobre el origen de los autores, el 50% es coreano. El 50% restante se dice resto del mundo, pero fundamentalmente son de América Latina. Hay un pakistaní, hay un indio, pero fundamentalmente son de América Latina. Ahora bien, con respecto a los centros de adscripción de los investigadores, esto es importante. Básicamente, la mitad de los coreanos, que son con los que a partir de ahora cuando hablan los investigadores va a ser de los coreanos, están radicados en Estados Unidos, Canadá y Alemania, no en Corea. Sin embargo, publican en esta revista. Bueno, como debe ser. Las áreas de estudio. Sobre las áreas de estudio tenemos que historia y política es básicamente el 35%. Economía y antropología el 50% y bueno, los restantes tienes una punta en ciencias básicas, hay uno de cinematografía, cosas, es decir, pero fundamentalmente trabajan con historia. A ver, disculpen que estoy pasando la data. Una de las características, digamos, o de los intereses de la revista es la de hacer estudios comparados entre Asia y América Latina y específicamente entre Corea y América Latina. De los 154 artículos, 135 son estudios comparados, sin embargo solo 8 son de investigadores coreanos. Esto quiere decir que tal vez no hay un interés fundamental en hacer estudios comparados, sino en estudios específicos. Sobre las áreas geográficas de interés, esto es interesante porque obviamente es una, digamos, división arbitraria de cómo entienden ellos esto. Hacen una primera división que es la división Andes. Luego entienden el Mercosur, esto porque son los estudios de economía. Y 23 investigadores coreanos hablan de Latinoamérica desde un punto de vista general. Es decir, como si fuese un corpus cultural histórico único. Cosa que, obviamente, el país que tiene mayor interés de investigación fue México. Esta tendencia es lógica porque hay convenios de cooperación, México también tiene una línea de estudios coreanos, entonces está el Colegio de México, la Universidad de Nayarit, hay universidades específicas que tienen centros de investigación específicos que hacen, por ejemplo, la titulación de la Universidad de Nayarit es una de estudios coreanos, que son 2 años de estudio en México, 2 años de estudio en Corea, se entiende esto. Luego siguen Argentina, Chile y Guatemala, que igual es donde están los centros de investigación, los centros culturales, los institutos sellos más importantes, es decir, es comprensible esto. Luego, si dividimos Latinoamérica en las regiones como la tenemos nosotros, es decir, Sudamérica, ¿verdad? Básicamente hay una sola investigación del Caribe. No hay mucho más y no hay nada de Centroamérica. Absolutamente nada de Centroamérica, y eso que en Centroamérica hay un instituto de investigaciones sobre Corea. En lo referente a épocas históricas, tenemos que investigadores coreanos no tienen investigaciones, es decir, en el periodo histórico hasta 1910. En 1960 al 2000 comienza a despegar con 17% y del 2001 hasta el 19 casi el 50%. Luego el área de interés básicamente es la contemporánea, que esto coincide también con el acceso a la información, internet, todo esto. Y bien, con referencia a los métodos de abordaje, tenemos 135 análisis críticos, disertaciones teóricas, 2 análisis de discursos,
9 análisis estadísticos de percepción econométricos, un estudio de opinión pública, una historia de vida, una observación participante, y hasta ahí. Finalmente, con respecto a la cantidad de referencias, hay 5.662 referencias. Sin embargo, cuando hablamos de los investigadores coreanos, tienen solo 2.615, lo que da un promedio de 33.96 contra 39.57 en el caso de los que publican en América Latina. De esas 2.615, solo 254 son autores coreanos. Esto se supone que es positivo porque no es endogámico. De ellos son 190 artículos de revistas, 2 tesis de maestría, una doctorado, 47 libros y recopilación en universidades, 8 artículos de prensa, un congreso, 2 películas y 3 páginas web. El autor más citado es Ri Sung-hyun, que tiene 43 referencias, esto es porque él es el padre de los estudios latinoamericanos en Corea. Y hay algo interesante que es como esta información general histórica, es decir, 7 ocasiones hay citas de Wikipedia, y cuando hablemos de Venezuela, esto va a generalizarse un poco más. Luego, esto vamos a explicarlo mejor porque suena feo. Por ejemplo, hay varios estudios sobre la población israelí o judía en Argentina, entonces se cita la ley de retorno en Wikipedia en inglés. Esto es una cosa sumamente estudiada en Argentina, pero se publica en español. Y si bien hay un instituto, no todos los investigadores coreanos de América Latina hablan español, y por ende ahí asistimos a esta segunda triangulación que les comentaban, y es que la mayoría de las referencias son de universidades estadounidenses. Entonces no tienes, digamos, una fuente pura, sino que es una lectura y una doble traducción. Bueno, sobre esta circulación de las ideas sur-sur, bueno, está la discusión. Ahora, entrando ya, estoy saltando un montón de información, pero para poder darle tiempo a los estudios venezolanos. En el caso de los estudios venezolanos, hay 8 autores que han hablado de Venezuela. Sin embargo, solo 5 son coreanos. Algo interesante de esto es que uno publica en español, todos los demás publican en coreano, y uno de los autores continuamente publica desde la Universidad Católica de Jeju, publica continuamente sobre Venezuela, digamos, es como que el especialista coreano en Venezuela. Cuando vamos a la fuente, insisto, acá no estamos como hablando mal de nadie, sino viendo cuál es el acceso que se tiene a la fuente. Cuando se busca la fuente, básicamente todos son páginas de internet. Por ejemplo, este autor, que no voy a decir el nombre obviamente, cita en la mitad de las veces la página de Porrea, y lo cita como una fuente fiable. Es porque es a lo que tiene acceso. Igual, la mayoría de las fuentes son periódicos y publicaciones de Naciones Unidas. No hay mucho más. Todos los artículos hablan de la era Chávez o Chávez. Todos. Y obviamente, esto es una naturaleza también de la Academia Coreana, tienen, digamos, cierto sesgo ideológico, pero bueno, es la forma en que lo entienden. Ahora, ver esto así también abre, y quizás sea lo bueno de plantearlo acá, nos deja a nosotros en cierta posición, en cierta forma comprometidos, porque los estudios coreanos, por ejemplo, son estudios muy difundidos, y que se busca publicar en otros idiomas para tener acceso. Sin embargo, en el caso de los estudios venezolanos, normalmente se publica en español, o se hace una vez más la triangulación con Estados Unidos. Entonces, más o menos complicado. Los estudios que se hacen son fundamentalmente de economía. Hay uno solo de gobernanza, que el de gobernanza es sobre los consejos comunales en Venezuela, sobre si son un poder autónomo de la base o son un poder central.
Y luego, laborales. Por ejemplo, los que hablan sobre laborales, temas laborales y sindicatos son los que usan casi siempre referencias a correr y noticias. Hay páginas como marxist.com, dos, tres autores. En el caso de este venezolano, con excepción de la Universidad Católica, no hay citas de autores coreanos, lo que quiere decir que es una cosa muy incipiente. De hecho, solamente tenemos autocitas. De resto, todos son de América Latina y son publicaciones que no se hicieron en la mayoría de las ocasiones en Venezuela. Hay continuamente la revista SIC, por ejemplo, que todo bien, que bueno, todo bien con todo, pero luego tienes publicaciones casi todas de universidades colombianas o medios de comunicación en general. Bueno, creo que hasta ahí estamos bien. Si hay alguna pregunta, alguna cosa, a la orden, y muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Claudio Rioja por su ponencia. Vamos a continuar con el siguiente expositor. Claudio, por favor, apaga tu cámara. Leonardo, por favor, enciende la tuya. ¿Ok? Bueno, Leonardo Javier Rivas, de la Universidad de los Andes, nos va a presentar la radiografía para una industria derruida, la producción editorial venezolana en el siglo XXI. Adelante, Claudio. Gracias. Vale, buenos días a todos. Bueno, quisiera aclarar que soy estudiante, no profesor. Disculpa, Carolina, que no lo haya mencionado. Y bueno, quisiera agradecer y reconocer la labor de todas las personas que hicieron posible estas jornadas. En días anteriores como espectador y hoy como ponente, y pues voy a leer mi ponencia. Y bueno, se divide en 3 partes y comienza así. Breve repaso del siglo XX. El libro como producto cultural ha ido de la mano entre el Estado y las iniciativas particulares en Venezuela. La tensión entre instituciones gubernamentales y editoriales de corte privado independiente propició una atmósfera óptima para la edición, difusión y adquisición de libros en nuestro país. Si vamos al siglo XX, podemos rastrear 2 momentos estelares en el devenir de la industria editorial en Venezuela. La fundación de Monte Ávila Editores, actualmente Monte Ávila Editores Latinoamericana, en 1968, y la creación de la Biblioteca Ayacucho, actualmente Fundación Biblioteca Ayacucho, en 1974. Ambas iniciativas del Estado, con el paso de los años, se posicionaron como referentes en el mundo editorial latinoamericano debido a su poderosa financiación, la cual facilitó la elaboración de un catálogo riguroso y ambicioso. Dicho éxito incidió en la proliferación de la labor editorial, fuera del ámbito gubernamental, tal y como señala Reis Luca, Abrosita. Junto al impulso que le dio el Estado venezolano a la industria editorial, también la empresa privada ha hecho lo propio. A partir de mediados de siglo comenzó a distinguirse entre la actividad impresora y la editorial. En este 2021, Monte Ávila Editores Latinoamericana cumplirá 53 años de haber sido fundada, mientras que la Fundación Biblioteca Ayacucho tendrá 47 años de haberse creado. Podemos considerar a ambas editoriales como las más longevas de Venezuela, ya que otras iniciativas de corte privado independiente sucumbieron al tiempo y sus caprichos. Durante los últimos 25 años del siglo XX pareciera ser que la suerte le sonrió a ambas editoriales. Los cambios políticos nunca fueron drásticos, por ende, el personal de cada institución cultural del gobierno fue una persona llevada allí, en principio, por recomendaciones basadas en sus capacidades. Esto fue así hasta la llegada del chavismo, hecho que provocó un viraje de 360 grados en las políticas gubernamentales. Monte Ávila y la Biblioteca Ayacucho despuntan desde los años 80. Esto no significa que las editoriales privadas o las universidades autónomas cesaran sus labores. Por el contrario, vale destacar los nombres de aquellas que eran sucursales de grandes grupos y otras de corte nacional, tales como Planeta, Santillama, Alfadil, Alfa, Grijalbo, Panapo, Ermitano, Norma, Equinoccio de la Universidad Simón Bolívar y Editorial Eclepsidra, además de las ediciones de la Universidad de Carabobo, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de los Andes. Así, podemos generar un panorama de lo que fue la industria editorial venezolana a finales del siglo XX. Nuevo siglo, nueva gestión cultural. El chavismo asume el poder el 6 de diciembre de 1998. A partir de allí, el rumbo de las editoriales gubernamentales sería otro, porque se dejó de creer a mediano y largo plazo en las capacidades y se prefirió optar por las afinidades políticas. Muchos funcionarios culturales dejaron su puesto en las instituciones gubernamentales ante las primeras divergencias políticas. Sobre ello, Gómez, Abrosita, comenta: el abandono voluntario o la exclusión de muchos agentes culturales de las instituciones gubernamentales que antes operaban como promotoras de las artes. Cierro cita.
Esas vacantes facilitaron el ingreso de personas con creencias en los nuevos lineamientos, que serían promulgados desde la nueva clase política dominante. A principios del siglo XXI, el chavismo quiso editar libros en las editoriales financiadas por el Estado, al fin que estos se pudieran adquirir a buenos precios en cualquier lugar. Así es como nos topamos con colecciones tales como Biblioteca Básica de Autores Venezolanos, la cual presenta revisiones de sus clásicos de la literatura venezolana del siglo pasado en poesía, narrativa, teatro y ensayo. Estos libros fueron el primer golpe en la mesa de la nueva Monte Ávila, libros económicos, nada de tapaduras, papel bond para las páginas, sin anexos o imágenes internas. No nos debería sorprender el número de ejemplares impresos, 35.000 en el año 2004. Eso dice el colofón de una antología poética de Pálmenes Yarza, primera edición, que he tomado de un estante. Ese número es inconcebible hoy, porque nadie tiene el capital para conseguir los materiales y realizar semejante labor. Por supuesto que ese empuje fue decayendo. Veamos. 2.000 ejemplares en el año 2014, 10 años después de esas primeras ediciones. Una antología poética de Víctor Valera Mora nos lo dice en su colofón. La reducción en el tiraje de ejemplares es indudable, porque del 2004 al 2014 la situación económica del petroestado ha ido en declive. Monte Ávila y la Biblioteca Ayacucho no escaparon de esas eventualidades presupuestarias. Otro hito en la maquinaria de edición gubernamental de este siglo XXI fue el nacimiento de la Fundación Editorial El Perro y la Rana, en el año 2006. Esta institución ha sido un órgano complementario para la industria editorial estatal, ya que a través de esta fundación se gestó el sistema de editoriales regionales, SER, que cuenta con presencia en todos los estados del país y las cuales ayudaron a masificar la edición de libros con financiamiento estatal, mientras que al mismo tiempo consolidaban un entorno de editoriales escuelas, donde muchas personas pudieron aprender labores propias del mundo de la edición. Toda industria editorial está regida por individuos, los cuales deciden qué publicar, además de cambiar o establecer nuevas líneas editoriales, de acuerdo a una postura, en palabras de Bourdieu. Abro cita, cada editorial ocupa, en un momento dado, una posición en el campo editorial, que depende de su posición en la distribución de los recursos raros, económicos, simbólicos, técnicos, etc., y de los poderes que ellos confieren sobre el campo. Es esta posición estructural la que orienta las tomas de posición de sus responsables, sus estrategias en materia de publicación de obras. Cierro cita. El Perro y la Rana aportó una mayor competencia a la industria editorial. Siguieron la misma línea de libros económicos organizados en una serie de colecciones donde editaron a clásicos de la literatura mundial, clásicos venezolanos de todos los tiempos, además de autores contemporáneos y traducciones de obras en idiomas extranjeros. Por ejemplo, si revisamos un libro como la Antología de Poesía Brasileña editada por ellos, al ir al colofón leeremos esto, 3.000 ejemplares, edición del 2008. Monte Ávila, la Biblioteca Ayacucho y esta nueva institución editora fortalecieron la cruzada editorial del gobierno de turno. Ellas fueron arrinconando a los grandes grupos editoriales, a los editores independientes y a las editoriales universitarias, a la par de políticas económicas y sociales nocivas. De las editoriales que estaban en pie a principios de este siglo, más de una cerró o está inactiva. Algunas serían La Liebre Libre, Ediciones Mandorla, Ediciones de la Revista Solar, Ediciones El Otro el Mismo, Fondo Editorial Pequeña Venecia, Tierra de Gracia Editores, El Estilete, Lugar Común o Alfadil. De todo lo antes expuesto podemos deducir lo siguiente. El Estado se encargó de reestructurar su aparato productivo en el ámbito editorial, imprentas gubernamentales en cada estado, un financiamiento sin restricciones, la adquisición de materia prima a precios preferenciales, la venta del libro a precios muy bajos por mucho tiempo y una amplia plataforma de difusión. Llegamos al tercer hito determinante en el rumbo de la industria editorial venezolana, como lo fue la creación de la Feria Internacional del Libro, FILBEN, que se viene realizando desde el 2005 en el país. En este 2021 se realizará la 16ª feria. En cada una de las ediciones anteriores fueron homenajeados diversos escritores nacionales. Varios países fueron invitados, además de presentar y otorgar premios culturales. Si bien en un momento parece haberse gestado un entorno sano para que las editoriales de todo el país captaran lectores, desde hace unos años esta feria ha sufrido cambios innegables. Las editoriales sin financiamiento gubernamental son minorías, ya sea por diferencias políticas o dificultades de traslado a Caracas u otras grandes ciudades del centro del país. Las ediciones más recientes de la FILBEL se han convertido en una gran vitrina con presencia mayoritaria de Estado en sus facetas de editor, promotor cultural e ideológico. Ante lo derruido, nuevos pilares. El libro es un artefacto cultural que ha ido conformando una identidad nacional a través de los años, al ser vital en la educación, en todos sus niveles, la expresión literaria y la escritura sobre diversos ámbitos del pensamiento. Las universidades públicas y privadas, en conjunto con el Estado, fueron piezas claves en la conformación de un ecosistema dinámico, capaz de garantizar la bibliodiversidad en la cultura venezolana, desde libros infantiles hasta manuales de medicina. El siglo XX fue el terreno propicio para la creación y consolidación de una industria editorial productiva y saludable. Luca se preguntó, abro cita, ¿qué fue mejor? ¿La intervención del Estado en una actividad netamente privada o la inconveniencia de esta intervención? Cierro cita.
Creo que estamos viviendo el tiempo donde la respuesta a esa pregunta ya ha sido revelando. Podemos ver que la irrupción del Estado en el mundo editorial entorpeció la consolidación de esta industria en el país. Con la agudización de la crisis económica, humanitaria y social se ha ido evidenciando el distanciamiento de las editoriales gubernamentales y el resto del mercado. Las cifras no podrían ser más disímiles. Si vamos a un libro de la poeteca, específicamente Gramática del Alucinado y otros poemas inéditos, de Esno Rivera, al ir al colofón nos daremos cuenta que el tiraje fue de 500 ejemplares, cifra minúscula cuando la comparamos con un libro editado por la Biblioteca Ayacucho. Expansión sonora, poesía escogida de Carlos Emmambelli. Su tiraje fue de 2000 ejemplares y como añadidura, en la contraportada encontraremos esta etiqueta, abro cita, publicado en tiempos de guerra económica contra Venezuela, cierro cita. Ambos libros fueron editados en 2019. Así, el libro para las editoriales del régimen se ha convertido en un eslabón más en la cadena del discurso oficial. Ese enunciado ha sido estampado en paredes, cadenas de radio y televisión, redes sociales y en libros, con cambios de acuerdo al medio de difusión. En este 2021, esa industria editorial venezolana que estuvo a la par de las instituciones gubernamentales en el siglo pasado se encuentra rodeada de situaciones complejas. La hiperinflación, una pandemia global, la asfixia presupuestaria de las universidades públicas, la crisis humanitaria y migratoria, entre tantas otras. Todo eso ha afectado a cada uno de los eslabones del libro como producto público. Autores, editores, importadores y exportadores de materia prima, diseñadores, diagramadores, importadores y exportadores de libros, traductores y lectores. El ecosistema del libro, en este caso, afronta el resultado de las políticas culturales y de otras índoles nefastas por parte del régimen. El tiempo nos demuestra que cada una de ellas han sido aciertos momentáneos de la improvisación y nada más. El caso de la industria editorial venezolana es singular cuando lo comparamos con el devenir de dicha industria en América Latina. Argentina, con sus editoriales familiares como Sudamericana o MC, pasaron a manos de grupos editoriales como Planeta y Plaza Janes, respectivamente. Todo esto debido a una serie de políticas neoliberales que está en el seno del gobierno de Carlos Menem. Ravetino señala al respecto, abro cita, se trata entonces de cierto monopolio de la palabra, un mismo grupo económico controlando la lengua al poseer intereses sobre los distintos medios de comunicación. Se advierte un estado de fusión plena entre la cultura y la economía, y con ello, la pérdida de la autonomía de ambas esferas tras un proceso de décadas, cierro cita. En el caso del país de Australia, la presencia mayoritaria de grupos extranjeros en editoriales, que otrora fueron iniciativas particulares, ha ido transformando la cadena productiva del libro. En Venezuela ocurre lo contrario, falta de capital privado y presencia ineludible de editoriales gubernamentales. Una nueva forma de ese monopolio de la palabra que desglosa Ravetino presenta una cara inquietante aquí. Las editoriales ligadas al régimen han sido desdibujadas paulatinamente, a pesar de que siguen editando libros en físico y de forma digital. Sus catálogos han ido debilitándose en criterios. Pareciera que solo se publica una literatura de tendencia política sin mayores cualidades literarias, parafraseando a Walter Benjamin. Con la aparición de colecciones con sesgos ideológicos y una participación en parte de un mecanismo de propaganda gubernamental. Monte Ávila y la Biblioteca Ayacucho han sido corroídas por intereses políticos. Estamos ante lo de ruido, momento de acercarnos a nuevos pilares. Quisiera traer a colación una cifra que mencionó ayer la crítica y editora venezolana Violeta Rojo, cuando participó en el panel 24 de estas jornadas LASA, el cual se tituló País portátil, la edición en casa y transterrada. Sobre el número de libros publicables en el país por editoriales con sede en Venezuela durante los últimos 2 años fueron 300 libros, entre físicos y digitales. Número esperanzador, porque demuestra que hay una parte de la industria editorial venezolana que sigue andando a pesar de adversidades innegables. Ella también mencionó los nombres de las editoriales responsables de ese número, tales como AB Ediciones, Eclepsidra, Fundación para la Cultura Urbana, Fundación La Poeteca, Banesco, Bancaribe, Gisela Capelín, Lector Cómplice, Monroy Editor, Oscar Totman, Ediciones Palíndromo, Sultana del Lago, Editorial Datbar, Letralia, Decir Ediciones. Cuando al grupo anterior le añadimos los nombres de las casas editoriales con sede fuera de Venezuela, el conjunto crece. Libros del Fuego, Casa Ajena, Los Cuadernos del Destierro, Petalurgia, Letra Muerta, El Taller Blanco Ediciones, Sudaki Editores, LP5 Editora, Cálatos y Grupo Igneo. Aparecen nombres, relevos, nuevos pilares que agruparé de la siguiente manera. 1. Editoriales con más tiempo en el mercado, Eclepsidra, Fundación para la Cultura Urbana, Oscar Totman y Gisela Capelín. Instituciones bancarias con libros editados, Banesco, Bancaribe. Editoriales universitarias. AB Ediciones es la editorial de la Universidad Católica Andrés Bello y se especializa en diversos temas relacionados con la academia. Las editoriales de las universidades autónomas como ULA, Luz, UCB o UC han sido llevadas a un estado de hibernación por el régimen y sus asfixias presupuestarias. Editoriales que editan libros en físico y dentro y fuera del país. Letra Muerta, El Taller Blanco, Editorial Eclepsidra, Oscar Totman, Gisela Capelín, Libros del Fuego, Los Cuadernos del Destierro, Cálatos, LP5 Editora, Grupo Igneo, Decir Ediciones, La Poeteca, Monroy Editor, Editorial Lector Cómplice, Sultana del Lago, Letralia y AB Ediciones. Editoriales que publican solamente libros en versiones digitales.
Ediciones Palíndromos, Petalurgia, Casa Ajena Editoras, LP5 Editora. Editoriales que publican una parte de su catálogo a través de Amazon. LP5 Editora, Ediciones Palíndromos. Lo anterior es una revisión, porque cada una de las editoriales mencionadas anteriormente es un pilar que sostiene eso que ha sido, es y será la literatura venezolana, mediante la edición y difusión de escritores venezolanos en medios impresos digitales. Para cerrar, quisiera dejar esa máxima caso de Gabriel Said, que dice así, abro cita, los libros se multiplican en proporción geométrica, los lectores en proporción aritmética, cierro cita. Venezuela, en su desgarradora singularidad, sigue siendo un terreno donde eso parece factible todavía. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Leonardo Javier Rivas, por este excelente análisis sobre la industria editorial venezolana. Hay un problema con la conexión de la profesora Mariela Díaz y hay un audio que nos envía a través de otra persona. Entonces vamos a escuchar el audio de la profesora. Leonardo, por favor, cierra tu cámara. ¿Ok? Perfecto. Y entonces vamos a escuchar este audio que viene, perdón, que nos trae Adriana. Adelante, Adriana. Muchas gracias por transmitirnos la ponencia de Mariela Díaz. Adelante. Buenos días. La profesora Mariela Díaz envió este audio como respaldo por si acaso su conexión fallaba. Al parecer falló puesto que no está presente. Y lo vamos a compartir ahora para ustedes. Buenos días, tengan todos. En aras del tiempo vamos a comenzar a hacer la presentación de esta ponencia, cuyo título habla de las contribuciones del análisis crítico del discurso al estudio de la cultura venezolana. Para esta presentación yo parto de dos ejes temáticos fundamentales que son la fuerza del lenguaje y el accionar humano. Al unir estos dos ejes, pues se provocan efectos sociales desde la discursividad. Esto implica reflexionar sobre cómo las diversas prácticas discursivas marcan la existencia no solo individual, sino colectiva, que es el aspecto que nos interesa acá. Esto implica también el abordaje de una concepción interactiva e intersubjetiva del lenguaje, al concederle pues un valor esencial a las relaciones interpersonales y a las particularidades contextuales y culturales en los procesos de co-construcción de los diferentes discursos sociales. Es preciso recordar aquí que la comprensión de las prácticas discursivas de los otros está marcada también por nuestros propios esquemas socioculturales y ello puede también convertirse en un riesgo metodológico de alto calibre a la hora de investigar, razón por la cual al adentrarnos, y en mi caso particular, al adentrarme en una investigación desde el análisis crítico del discurso para abordar un aspecto que toca pues lo sociocultural, hay que ir pues con pie de plomo. Otro aspecto que me lleva a decir que el análisis crítico del discurso es un valioso enfoque epistémico es que conjuntamente con un accionar interdisciplinario y multidisciplinario metódico es clave para lograr entender cómo funcionan las prácticas discursivas, cómo es la dinámica de la sociedad y de sus problemas, cómo el lenguaje es acción que instala dispositivos de formación para moldear la mente de las personas. Una vez pues que se tiene claridad teórica sobre lo que significa analizar discursos, podemos reflexionar también con conciencia crítica sobre el lenguaje y su valor, no solo expresivo, sino también
su valor ideológico. Y en virtud de ello, pues yo apuesto también por una visión, como ya les dije, multidisciplinaria en materia de teorías y métodos, pues creo que es la inmejorable ruta preclara para comprender el significado, los sentidos, la finalidad de lo humano, con toda su riqueza subjetiva e intersubjetiva. Pienso que solo así es posible descubrir lo que subyace en el lenguaje, lo que revela creencias, representaciones del mundo, prejuicios, valoraciones diversas, y solo así podremos generar posteriormente las transformaciones sociales que esas categorías, que son inherentes a lo humano, demandan. Debo decir que mi interés ha estado dirigido a mostrar cómo desde el análisis crítico del discurso, como un espacio de saber interdisciplinar, multidisciplinar, el lenguaje codificado en recursos lingüísticos, paralingüísticos, en estrategias discursivas de distinto nivel, nos permite penetrar en los hablantes, en sus enunciaciones, para, pues, adentrarnos en una relación dialéctica con su visión de lo social, con sus valores, con sus actitudes, con sus propósitos. Esto implica que el discurso es un lugar, pues, desde donde edificamos nuestras representaciones sobre hechos, ideas e interacciones sociales. Para abordar el aspecto de orden sociocultural que me interesa acá presentar como a manera de ejemplo, porque son muchas las temáticas socioculturales en las cuales podemos investigar desde el análisis crítico del discurso. Yo parto de la consideración de 4 elementos fundamentales, que son la cognición social, la ideología, el discurso como historia y el discurso como acción. En el caso de la ideología, pues esta va asociada a la cognición y es lo que fundamenta las prácticas sociales de los grupos. El tema puntual de orden sociocultural se sitúa en el ámbito educativo y tiene que ver con los procesos inclusivos de las personas con discapacidad, lo cual finalmente me lleva a decir en mis reflexiones que hay una gran necesidad de nuevos paradigmas de valoración y de relación humana. Y en el caso de nuestro país hacen muchísima falta. Debo también puntualizar aquí que de acuerdo con algunos planteamientos educativos realizados a nivel internacional y también nacional, una dificultad que obstaculiza la inclusión de personas con discapacidad en la escuela común, se refiere precisamente a las creencias de los docentes, las cuales están condicionadas pues, por visiones histórico-culturales. En mi investigación llegué a esas conclusiones. Recordemos que la discapacidad ha venido siendo resignificada a través del tiempo, sintetizando, como hablamos de que el discurso es historia, sintetizando, nombraríamos un primer modelo denominado de prescindencia de origen grecorromano, de causas de origen religioso. Dentro de ese modelo, categorías como exterminio, seres demoníacos, enfermizos, inútiles, eran los protagonistas pues, de ese contexto, de esa época. Y estas personas con alguna discapacidad eran considerados seres anormales que debían ser exterminados. Un segundo modelo denominado rehabilitador y que con causas clínicas de origen clínico nos dice que no se trata de seres inútiles siempre que sean rehabilitados. Sigue habiendo la discriminación. Y un tercer modelo social, llamémoslo así, nos dice que las personas con alguna discapacidad pueden aportar a la sociedad en igual medida que el resto de las personas. Esto toca pues aspectos inherentes a los derechos humanos, a la dignidad humana y a la
igualdad. Sin embargo, en mi investigación llego a la conclusión de que la discapacidad es un modo de opresión social y el resultado de una sociedad que no considera ni tiene presente a las personas con discapacidad. En nuestra discursividad social, en el caso de mi investigación, encontramos la presencia de valoraciones discriminatorias, más bien altamente discriminatorias. De allí que el análisis crítico se puede constituir en una valiosa guía que permite develar esas intencionalidades, esas creencias y prejuicios desde la perspectiva émica de los docentes. En este caso me centré en los docentes, pero no son los docentes el único grupo que tiene estas valoraciones. Observo que hay una necesidad de vencer las barreras actitudinales de los docentes, hay una necesidad de crear nuevos modelos mentales. En la investigación encontré que se destacan tópicos como, por ejemplo, negación de potencialidades, esto en los discursos de los docentes, con quienes tuve unas dinámicas conversacionales. También la presencia de tópicos como frustración, aceptación aparente, temor, esfuerzo aparente, exclusión, una aparente empatía, victimización o autovictimización de parte del docente, que son formas de cognición social que se solapan pues en expresiones aparentemente intrascendentes, pero que tienen muchísimo significado y muchísimas consecuencias. Son rasgos discursivos asociados a un modelo de pensamiento que valida y justifica la discriminación de personas con discapacidad. Y esto que encontré se extiende también a esferas diversas de nuestra sociedad, en este caso organizaciones, instituciones, empresas, incluso al mismo ámbito de lo familiar, de tal manera que es altamente cultural este modelo mental, pues, de representaciones mentales que tienen que ver con la valoración de la discapacidad. Mi investigación desde el análisis crítico del discurso apunta a que existe segregación de las personas que resultan diferentes a los patrones mentales, culturales establecidos. De allí pues la evidencia de una atenuación, inclusive con rebusques discursivos, que pretenden aminorar la fuerza ilocutiva, pero que si uno es un lector crítico, pues la devela fácilmente. Y pretenden también aminorar la intencionalidad perlocutiva de las palabras que se comprometen allí. Este es un análisis que nos permite poner de manifiesto que el análisis crítico del discurso nos permite pues realmente enmarcarnos en el estudio de representaciones socioculturales que luego nos pueden llevar a desplegar una racionalidad epistémica valiosa para interpretar pues lo que es la cultura dentro de una sociedad en relación con el propio accionar humano. Finalmente debo decir que como hallazgo valioso en este encuentro con el ACD, el análisis crítico del discurso, encuentro que hay un particular proceso de reflexión y valoración de mis propias cogniciones como investigadora, de mis propias prefiguraciones, que me exigen mayor prudencia también discursiva y mayor sensibilidad ante los actos de habla de quienes comparten un contexto relacional. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Adriana Cabrera por haber contribuido con nosotros, habernos hecho llegar la ponencia de la profesora Mariela Díaz, un análisis realmente oportuno, además, para abordar las dos presentaciones anteriores. Entonces, como no tenemos posibilidad de interactuar con la profesora Mariela Díaz en esta
parte de nuestro panel, que son las preguntas y respuestas. Entonces vamos a, de todas formas, a recurrir a lo que Mariela Díaz nos ha expuesto para hacer dos preguntas a los panelistas anteriores. A Leonardo le planteamos lo siguiente. En esta evolución que ha analizado bastante pertinente sobre la transformación de la industria editorial venezolana en los tiempos del chavismo, encuentra él aquí una construcción de un discurso hegemónico por parte del régimen. A Claudio le preguntamos, en este análisis también bastante minucioso que nos ofreció sobre los estudios venezolanos en Corea a partir de la revista asiática de estudios latinoamericanos de Corea, encuentra él una reproducción de un discurso hegemónico. O sea, en este caso, el discurso no sería construcción del discurso hegemónico, sino la reproducción de él a partir de, bueno, de la recurrencia a las fuentes que nos mencionó Claudio, entre otras, aporrea. O sea, existe simplemente una difusión de las ideas puestas en aporrea, o hay una crítica a ello, y si la hay, bueno, ¿en función de qué? Bueno, muchas gracias. Esas serían las dos preguntas iniciales. Vamos a responderlas en el orden de los expositores. Claudio, te escuchamos. Hola. ¿Me escuchas? Perfecto. Sí, perfectamente. Adelante. Bueno, como para hacerlo corto y directo, sí, hay una reproducción que es básicamente por acceso a la fuente y porque, aunque nosotros no lo vemos, el Estado venezolano se ha preocupado hace 30 años por tener una política expansiva de desinformación, ¿no? Es decir, no se busca un monopolio solo nacional, sino también internacional de la información y de la verdad. Ojo, yo insisto en que, y esta es mi opinión nada más, no tiene que ver con fuentes, en que los que estamos haciendo algo mal somos nosotros, porque la academia venezolana, al menos la autónoma, la tradicional, existe y es el 95% de la investigación y no sale de Venezuela, no sale. Entonces algo estamos haciendo mal. Eso sí. Excelente, Claudio. Leonardo, te escuchamos. Bueno, en relación a esa hegemonía discursiva a través de las instituciones editoriales que están en manos del chavismo, pues yo diría que sí. O sea, no sé si son mayoría, porque realmente no lo son, a pesar de que ciertamente desde el aparato cultural editorial del gobierno, del régimen, pues se ha visto que sí se hizo una masificación y tal, pues a raíz de todas las condicionantes que aquejan a la industria privada, la universitaria y ahora la gubernamental, pues esa centralización, o sea, esa hegemonía, yo diría que pues está reducida. O sea, yo diría que en lo literario, pues la verdad es que terminan siendo un poco más las editoriales que no tienen afinidades con el gobierno que las que sí las tienen, porque es que si bien ellos tienen editoriales en los estados y editaban libros a través de allí, ciertamente eran como, o sea, realmente siempre el objeto tuvo esa etiqueta de gobierno bolivariano, de hecho en revolución, de todas las misiones, todas esas cosas. Ciertamente era un eslabón de esa cadena discursiva, pero minoritaria. Yo diría que se ha visto de una manera más dramática e inquietante en otros medios, como los medios impresos, los periódicos, en las mismas radios. Yo diría que en otros medios se ve como ese deseo de hegemónico y discursivo de calar un poco más allá de esa misma población que lo sigue escuchando, lo sigue leyendo y lo sigue visitando. Pero no, a mí me parece que por ejemplo, en la industria del libro, pues ciertamente solo hay cierta centralización de la industria editorial y bueno, realmente son minoría, porque al final del día solo ellos son los que etiquetan al libro como
como parte de un discurso, y bueno, en las otras editoriales pues no es así. No es así, nunca ha sido así, entonces diría yo que es un caso, pero no es tan dramático como otros medios. Bueno, pero por ejemplo, si uno analiza, y yo no tengo datos cuantitativos sobre Claro, esto, claro. los títulos y los autores que publica El Perro y la Rata, Monte Ávila Editores Latinoamericana, incluso Biblioteca Ayacucho, que ha dado un giro muy Sí, importante sí. en este sentido, entonces ahí sí parece estarse No, reflejando sí. una intención hegemónica en este No, sentido. ciertamente, o sea, bueno, yo traía a colación como esta cosa así, yo diría que en años recientes, ¿no? Antes de repente no de una manera tan evidente, pero en años recientes ciertamente se ha visto esa publicación del aparato editorial gubernamental de, pues ciertamente, autores que tienen una tendencia política enmarcada en el chavismo, y sí, son ellos los que han publicado realmente todos los libros que ellos publican y de su catálogo, ponle, no sé, los últimos 6 años, ponle. Ciertamente hay una presencia mayoritaria de esos nuevos escritores, porque también, así como hay muchas reediciones de gente que todavía está en ese aparato cultural, como Luis Alberto Crespo, Luis Vito García, Juan Calzadilla, pues también hay autores noveles que pues más que tener valores literarios, pues es una cosa de tendencia política, y bueno, yo estoy con ellos y ciertamente puede haber un valor literario, pero la verdad es que es una cosa que no se tiene tan en cuenta como antes, que sí, o sea, el catálogo realmente se ha ido desdibujando, ese criterio se desdibujó y hoy día es más que evidente. Ok, Claudio mencionó un elemento bien importante que es frente a esa pretensión de creación, de reproducción de un discurso hegemónico, en este caso para las revistas académicas, él toca un punto central que es el abandono por parte de de otras fuentes discursivas que deberían apuntar no solamente a contrapesar esa propensión, esa disposición hegemónica, sino sobre todo deberían también pretender posicionar un discurso de una manera eh, mucho más ostensible. Claudio, ¿quisieras agregar algo a esta discusión? Te escuchamos. A ver, es que esto es como un tema. Pero sí, yo creo que eso es básicamente fundamental, y es que no partir solo de la contraposición, sino de una realidad que es. Y como tal, tiene que ser. La verdad, esto es un comentario más. Yo migré hace 4 años y trabajaba en la Central y en la Católica. Y el tiempo que estuve, cada vez iban cerrando o bajando los tirajes las ediciones digitales de las revistas, hasta que llegó un momento donde se pensaba que mantener la universidad abierta era resistir y ya. Y la universidad tiene que crear, si no crea está cerrada aunque esté abierta, ¿no? Y va de participar un poco más, de crear, de escribir. Las revistas hoy en día no son como antes. Es decir, no tienes que pagar nada, no tienes que mandar algo por, no sé, MRW. Tienes que creerte que lo vas a hacer. Y también esto lo cuento porque me pasó, y es algo que deberíamos plantearnos, y es el tema de los investigadores libres. Básicamente, toda la generación que entró conmigo a dar clase migró. Entonces, todas ellos perdieron su conexión institucional, y como perdieron su conexión institucional, básicamente no son publicables en el 90% de las revistas. Entonces, esto es algo para ver. De hecho, a mí me interesa mucho que el ASA hiciera esto, porque permite ver que hay gente haciendo cosas, y porque está la figura del investigador libre. Es decir, yo estuve condenado a 2 años y medio, casi 3 de silencio, por no tener una conexión institucional, y aún hoy para participar en algunos eventos como que me ven raro, digamos. Entonces, va de eso, va de crear, y de no solamente crear espacios, sino de participar en los que están,
y participar de esta suerte de economía mundo académico, ¿no? Es decir, hay espacios que hay que tomar, hay que participar en otros idiomas, hay que crear, es decir, por ejemplo, yo me planteé 2 artículos diarios, 2 artículos anuales. Es decir, si no hago 2 artículos anuales, estoy mal. Y probablemente todos deberíamos trabajar en hacer esto y ya estaría dado el discurso, ya estaría dado. Pues, bueno, a mí me gustaría agregar que pues, ciertamente el tema de los investigadores, no, sin ligaduras institucionales, pues es un tema, la verdad es un tema y ciertamente hay cierta desconfianza y bueno, es mucha la población que está fuera que está en esa condición. El mismo Claudio presenta su situación y realmente es delicado y bueno, la misma industria, bueno, industria no, las mismas revistas universitarias, pues la verdad es que yo diría que esa es una de las situaciones más dramáticas, como todo el sector universitario, pero es dramático porque no se imprimen revistas, muchas revistas cayeron en un estado de hibernación muy inquietante. Acá en la Universidad de los Andes, por ejemplo, yo soy parte del equipo que está tratando, que reactivó la revista actual, pero bueno, la revista actual tenía 8 años parada, así, porque habían pasado muchas cosas y siguen pasando muchas cosas. Pero es un tema, o sea, yo diría que las revistas pues es una parte de esa gran industria editorial y pues yo en mi ponencia pues traté de enfocarme como en la materialidad del libro, pero ciertamente hay muchas aproximaciones y yo creo que es muy pertinente tratar de acercarse como a todo eso que corresponde a la industria editorial, como son las revistas, como es la labor académica, que también es otro tema, entonces me parece que es muy bueno lo que aporta Claudio allí, así. Aquí estamos. Miguel Fontán pregunta sobre la figura del investigador libre, que no solo es importante porque permite mayor libertad para escribir un artículo fuera del discurso hegemónico que muchas academias se configura. ¿Cuál creen ustedes que será el aumento de revistas que empiecen a captar esa figura de investigador? Claudio. Bueno, es importantísimo, pero ya que no coloqué el video. Ahora sí. Es importantísimo y sería importante que en el caso de las revistas venezolanas se haga. Porque podemos decir, no, el resto del mundo no lo hace. Por ejemplo, a mí me pasó con una revista mexicana antes de tener la inscripción institucional y me dijo que no. Pero las revistas venezolanas también te dicen que no, aunque vienes de esas academias. Y el aumento, mira, para mí va a ser descomunal, porque nosotros fuimos una generación y las generaciones académicas, las generaciones de profesores de estas universidades hoy son de 2 3 años. Todos dimos clases de 2 3 años y nos fuimos. Y, y esos 2 3 años eran, no voy a hablar de mí, porque capaz yo era el más tonto de todos, pero había gente brillante, brillante, que no consiguió entrar en una universidad en su país de recepción y por ende se condenó al silencio y se condenó al silencio incluso en las instituciones venezolanas que están, que se supone que venimos, nos conocemos. Pero bueno, es una opinión, insisto. Para mí sería fundamental. Bueno, para mí, bueno, yo estando en el equipo de la revista actual, pues ciertamente no ha habido como una exclusión de esos investigadores independientes, o sea, no la ha habido, o sea, realmente se han incluido investigadores que realmente no tienen filiación institucional, pero obviamente que son investigadores que igual tienen tiempo afuera, entonces ya por allí pues han podido conseguir esa validación de su escritura que pues se sustenta en cartas, en informes, en todo esto, pero la verdad es que es un tema y a mí me parece que sí, que así como no ha habido una renovación de autoridades universitarias que permitan como este cambio en las políticas de las revistas académicas de las universidades venezolanas, pues creo que cuando que se vaya dando una renovación en su medida en estas autoridades, pues creo que a partir de allí creo que podría comenzar a dilucidarse como una inclusión de esos investigadores que están afuera, de esos investigadores independientes que ciertamente siguen haciendo su labor, condenados al silencio, como dice Claudio,
pero que, bueno, uno solo espera que sigan escribiendo y que cuando llegue el momento de una verdadera inclusión de de esa parte de la diáspora, pues yo creo que se puede dar, pero por ahora yo siento que pues, sí está como condicionada a esa renovación de autoridades universitarias, que son las que al final del día terminan siendo las que cambian esas políticas que ciertamente hay que revisar y en dado caso replantear, porque los tiempos han cambiado en muchos aspectos. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes, a todos nuestros ponentes también, los que lograron llegar, y también a la profesora Mariela Díaz. Quisiera pedirles a Claudio Arriojas y también a Javier Rivas que hagan un comentario final, algún análisis para cerrar este interesante panel. Y bueno, los escuchamos. Comienza. Claudio, por favor. Ignacio, en principio, agradecer a los participantes. Yo pensé que íbamos a hacer menos por lo específico del tema, pero agradecerles por eso y por la discusión. Y por la discusión porque terminamos hablando de cosas que quizás no estaban planteadas, pero que trascienden la vida académica venezolana adentro y afuera del país. Muchas gracias por participar y por venir. Muchas gracias a ti, Claudio, y adelante con tus investigaciones. Leonardo, por favor. Ok, no, pues yo creo que me sumo a las palabras de Claudio de que al final del día se terminó siendo una mesa que dio para otras cosas, porque al final del día la materia de la cultura no es solo esto, aquello, la verdad es que son muchas aristas y bueno, tocamos algunas de ellas, pero la invitación es a que pues los participantes y bueno, todos estemos al tanto de estos paneles, porque la verdad es que se ha hablado de ciertos hilos que todos seguimos, entonces yo creo que es importante ser parte de este espacio, ya sea como ponente o espectador. Y nada, seguir apostando a estos espacios y también fuera de estos espacios esa misma investigación propia, esos mismos retos académicos que, bueno, en Venezuela ciertamente parecieron cuesta arriba, pero yo creo que son válidas esas apuestas. Pues nada, agradecido con todos, la verdad, un placer y pues hasta luego desde Mérida. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, profesores Mariela Díaz, gracias Leonardo Javier Rivas, gracias Claudio Riojas y por supuesto también al equipo técnico que nos acompañó desde LASA, Venezuela. Gracias a todos nuestros participantes, a los asistentes del día de hoy. Hasta luego.